Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. No sé qué conocéis de algo tan curioso como es la espagiria. No sé cuántos de aquí tienen idea de qué es. ¿No muchos? Bueno, pues vamos a intentar esbozar un poquitín qué es esto, de dónde viene. Y fundamentalmente lo que vais a escuchar es una introducción que tiene que ver con las bases principales de la espagiria, que está basada, como no, en parte de lo que es la práctica de la alquimia. Como veréis, es una ciencia antigua, desde luego. Y de ese modo vamos a ir desarrollando un poquitín de historia, porque me parece muy feo entrar directamente a hablar de fitoterapia espagírica sin haber hecho una presentación de qué es la espagiria, de dónde viene, cuáles son los orígenes y por lo menos que tengáis una pequeña idea. Hoy es muy difícil hablar de plantas y salir de aquí con una conclusión muy clara de tratamientos, pero bueno, vamos a intentar en el tiempo que tenemos, que es corto, esbozar todo esto. La idea fundamental es decir que la espagiria pertenece a un término que acuña fundamentalmente Paracelso. Estamos hablando del siglo XVI, pero que es mucho más antigua. Y fijaros que nos atrevemos a decir que la propia espagiria es la medicina de Occidente. ¿Por qué? Porque es a partir de Paracelso que tenemos la historia ya concreta de escritos, de una serie de desarrollos medianamente científicos, donde Paracelso es el primero que acuña estos dos términos, espao y agerio, que ahora veremos que son los que forman la palabra espagiria. Pero para poder hablar de espagiria, os decía, inevitablemente hay que hablar de alquimia. Y hablar de alquimia es hablar de las bases de la química, es hablar de todo ese juego que durante la historia de la humanidad se ha ido desarrollando para poder entender qué es esto del universo, qué es esto del cosmos, poder deshacer en cada componente los materiales con los que convivimos, tanto la parte vegetal de plantas como la parte de los minerales, como no, todo lo que tiene que ver con el metal y su dominio. Y de esa manera, bueno, pues va surgiendo un control, un dominio sobre la materia que nos rodea y de algún modo el intentar entender qué es esto de estar vivo y qué relación tiene el ser humano con el universo, con ese cielo que está ahí arriba. Y como veis, bueno, pues dice ahí, componer medicamentos aptos para curar cada enfermedad y prolongar la vida más allá de sus términos naturales. Eran ambiciosos los alquimistas, ¿eh? No solo querían componer medicamentos, sino que además querían prolongar la vida más allá. Pero claro, hay que preguntarse qué es eso de prolongar la vida más allá. Estamos hablando de tiempos donde una infección que hoy día consideramos liviana, que controlamos con antibiótico, que rápidamente el paciente sale adelante, en tiempos atrás, y no hace tanto, cualquier bacteria que proliferara dentro de nuestro sistema podía generarnos la muerte. Así es que si eran capaces de controlar algo tan simple que nos parece hoy día, pero en aquel tiempo, con sustancias medicamentosas elaboradas en base a un conocimiento y prolongar la vida, más allá quería decir eso, combatir la enfermedad como tal. ¿De acuerdo? Como dice ahí, sin duda es en Egipto donde tenemos los primeros vestigios ahí de una alquimia, de un tipo de conocimiento que es transmitido verbalmente y que hace referencia a cosas tan importantes como que existían las casas de la salud, existían las casas de la muerte. Estamos hablando de médicos que transmitían su conocimiento de forma verbal, que preparaban a sus adeptos, pero que además tenían eso, casas de salud donde se encargaban de hacer todo lo posible por encontrar remedio a la enfermedad, y cuando veían que no había solución, una de las cosas que hacían era tener las casas de la muerte, tener aquello que hoy día tanto le damos importancia, que es acompañar en el tránsito, en ese proceso, y ellos lo tenían muy claro, ¿no? Todo el ciclo de vida, puesto que en el término alquímico y espagírico el ser humano tiene una relación muy directa con el universo y todo está ligado, todos estamos en este ciclo. Existimos, nos vamos, algunos dicen que no nos vamos nunca, que siempre estamos aquí y que estamos haciendo ciclos, pero la idea fundamental es que la naturaleza se rige siempre por los mismos, por las mismas reglas, ¿de acuerdo? Y esas reglas son arriba, pero son también aquí abajo. Es uno de los dichos de Hermes Trismegisto, que es uno de los padres de todo este tipo de filosofía, como es arriba, es abajo. ¿De acuerdo? Os acordáis posiblemente algunos que habéis leído de la famosa tabla Esmeralda, y donde dice eso, que igual que lo que sucede arriba, sucede aquí abajo,
y, como no, nos afecta a nosotros también. Porque ¿qué somos nosotros, al fin y al cabo? Un pequeño microcosmos, un universo. Somos parte del universo, pero somos un universo pequeñito, donde incluso tendremos representación de todos esos astros que hay en este pequeño sistema solar al que pertenecemos en nuestro organismo. Seguro, ese es un poco el trabajo del alquimista y de la espagiria. En Occidente podemos destacar así rápidamente, para hacer un poco de repaso de historia, al inglés Robert de Chester, en 1144, es el primero que hace una traducción del latín, al latín de un texto árabe, que fijaros cómo se titula, El libro de la composición alquímica. Ya estamos hablando de medicina árabe, medicina alquímica, donde hay recogido pues todo un texto, un libro entero, y este hombre en 1144, estamos hablando del siglo XII, ya hace una traducción al latín de ese libro de alquimia. Otras dos corrientes relacionadas hablan de alquimia en Occidente. Una se sitúa en Italia. Italia y España tienen esa relación muy directa con el mundo mediterráneo, con todo lo que venía de Oriente, con todo lo que viene del mundo africano, del mundo musulmán, y lógicamente son las dos puertas de entrada a Europa, y lógicamente es claro que Italia, con su escuela siciliana, y como no, más tarde, toda esa parte del Mediterráneo, desde Grecia, Turquía, como no, Sicilia, que van a hacer que el conocimiento de la medicina en aquel tiempo se expanda y tenga una interrelación en este mundo mediterráneo que es el nuestro. Tres periodos, decimos, en Occidente que tienen que ver con esta parte alquímica y espagírica. Como dice ahí, fase de difusión, el siglo XII, siglo XIII, estamos hablando de Alberto Magno, Arnaldo de Vilanova, Roger Bacon, Ramón Llull. Los que seáis curiosos en historia de la medicina son nombres que suenan porque ya tenían eso, dominio con prácticas de utilizar minerales, de utilizar plantas medicinales con éxito y con una descripción no solamente botánica, sino de qué tipo de aplicación tenían. ¿Qué es lo que no tenían? La parte todavía de conocimiento químico como lo tenemos hoy día, porque no había las posibilidades de análisis que tenemos hoy. Pero sí es cierto que tenían sobre todo el control de la práctica y una descripción cada vez más exacta de la planta, de su hábitat, de su medio y de cómo debía prepararse. Por otro lado, dice fase de consolidación, ya estamos en el siglo XIV hasta mitad del XVII, con nombres que destacan mucho: Nicolás Flamel, Basilio Valentín. Este os sonará muchísimo a los que hacéis medicina funcional, a los que trabajáis con medicina de los oligoelementos. Destacó mucho Basilio Valentín, ¿verdad? Un monje suizo que se hizo famoso por varias cosas. Una de ellas estupenda porque empezó a trabajar con esponjas quemadas para aquellos pacientes que tenían un problema de tiroides. Estamos hablando de una zona de Suiza muy lejana al mar, donde una de las enfermedades endémicas, como pasaba aquí en las Urdes, era el bocio. Y, lógicamente, Basilio Valentín empieza a quemar esponjas de mar y empieza a dar esponjas de mar con éxito a estos pacientes. También se hizo famoso por otra anécdota que fue más llamativa, y es que, sobre todo, fue el padre del antimonio. Y sabéis qué quiere decir antimonio. Antimonje. ¿Por qué antimonje? Bueno, pues él lo que hacía con sus experimentos, el tipo de residuos químicos que le quedaban por ahí, se lo dio a comer a los cerdos en varias ocasiones, y aquellos cerdos proliferaron en su desarrollo de carne, de tocino. Y bueno, pues oye, fantástico, dijo, esto cuando lo comen mis cerditos se ponen muy hermosos y así tenemos más carne, más comida. Varios compañeros suyos salieron de un ayuno de 40 días. Basilio Valentín dijo, pues si a los cerdos le va bien, seguro que a mis compañeros se van a reponer muy rápido. Les dio aquellos residuos y palmaron. A partir de ahí la sustancia se convirtió en antimoniae, antimonje. Y hoy día lo utilizamos, parte de ese antimoniae, lo utilizamos, por ejemplo, en homeopatía, con el antimonium tartaricum para la bronquitis, que muchos conocéis. Y bueno, pues anécdota curiosa la de Basilio Valentín, pero que sepáis que ya forma parte de este elenco de alquimistas maravillosos que ya estaban investigando de qué estaban compuestas las cosas y cómo se podían utilizar. Y como no, tenemos que hablar de John Dee y, por supuesto, del ilustre doctor Paracelso, el hombre de la polémica, el hombre que tenía una fama fantástica en toda Europa por sus curaciones, pero también estaba perseguido porque no entendían absolutamente nada de lo que hacía. Daros cuenta que estamos hablando de un tiempo en el que en Europa fundamentalmente se curaba todo a base de vomitivos, sanguijuelas, eméticos. No sé
trabajaba con la fuerza vital, sino simplemente se debilitaba al paciente. Y bueno, pues Paracelso viene a hablar de otras cuestiones. Paracelso habla no solo de las plantas medicinales, no solo de los minerales, no solo de su elaboración, sino que Paracelso habla también de fortalecer eso que es innato a lo que está vivo, que es la fuerza vital, y es el que empieza a tener esa relación con la química, es el que empieza a tener algo ya mucho más parecido a el conocimiento que tenemos hoy día. La fase de oscurantismo es la siguiente. Bueno, siempre los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor, y después de tener esa parte fantástica entre el siglo XIV y el XVII, pues aparece inevitablemente una guerra entre el conocimiento moderno, por llamarlo de alguna manera, y los conceptos filosóficos del mundo anterior. Y a partir de ahí surge la oscuridad para el mundo de la alquimia, que se relaciona con prácticas de brujería, que se relaciona con prácticas esotéricas, de ocultismo, de magias extrañas, y queda pues un poco relegada al oscurantismo, a algo que no le interesa a la Iglesia, que no le interesa al poder. En fin, no vamos a analizar, creo que continuamente la sociedad y la historia ha ido dando pruebas de que no lo que nos interesa a la humanidad siempre es lo que le interesa al poder, y ahí surgen los conflictos. Pero bueno, podemos destacar en la fase actual, siglo XIX, siglo XX, finales del XIX-XX, nombres ilustres como el de Fulcanelli, que tampoco se sabe muy bien quién fue Fulcanelli, si era uno, si eran cuatro. ¿Habéis leído cosas sobre Fulcanelli? El misterio de las catedrales, todo eso. Bueno, es una manía mía lo de poner en marcha ahí el interés que tengáis por coger esa filosofía y entender cositas. Eugène Canceliet, Roger Carot, pero actualmente la figura más importante en toda Europa del mundo del alquimista la representa el doctor Joseph Canilo. Y yo creo que tiene un paralelismo con ese Paracelso, ¿no? Y es que Joseph Canilo es un científico que hizo además su tesis doctoral en biología molecular humana y tiene la capacidad de fusionar las técnicas más actuales de investigación celular y biológica con esas técnicas tan ancestrales que son la propia alquimia, ¿de acuerdo? Así es que si tenéis ocasión también, pues buscar información sobre Joseph Canilo, este señor de aquí abajo, y posiblemente vais a encontrar algo muy interesante. Bueno, vamos con Espagiria. Dice que es la aplicación de la alquimia para la producción de medicamentos. Y, como no, tiene esas raíces en el Antiguo Egipto, como hemos dicho. El término, como os decía antes, se divide en dos, espao y agerio. Espao quiere decir, como dice ahí, extraer y apropiarse. La idea del alquimista es descomponer la planta, el mineral, lo que encuentra que está vivo, descomponerlo en lo que veremos luego más tarde, que ellos llaman los tres principios filosóficos, que os sonarán: mercurio, azufre y sal, que nada tienen que ver con los minerales como tal. ¿De acuerdo? Estamos hablando de principios filosóficos que tienen unos matices muy determinados. Y una vez que me apropio, que he sido capaz de extraer ese mercurio, ese azufre y esa sal, lo que hago es depurarlo, quitarle toda la toxicidad que pueda tener, y en su forma más limpia y más pura los vuelvo a reunir, los vuelvo a asociar. De alguna manera lo que estoy haciendo es intentando imitar a la propia naturaleza en su esencia de crear algo muy puro, muy digno. Ambos términos expresan dos momentos distintos de acción, dice, típicos de la actuación de esta disciplina. ¿Por qué? Porque para elaborar un remedio espagírico inevitablemente tengo que practicar esa parte alquímica, tengo que separar mercurio, azufre y sal, que ahora veremos qué quiere decir cada uno de esos principios en un vegetal, por ejemplo, y una vez que los tengo limpios, volverlos a reunir. Como dice ahí, es la medicina de los alquimistas, es la medicina tradicional de Occidente y europea, porque, chicos, defendemos mucho la medicina tradicional china, fantástica, a mí me encanta, me parece increíble. Defendemos mucho la medicina ayurvédica, oye, maravillosa. Habla de energía, habla de alimentación, de sabores, de pita, capa, bafa, no sé qué, qué bien. Pero nos olvidamos muchas veces de algo que es esencial y que es muy nuestro, y que es la medicina tradicional nuestra, la medicina de Occidente, de Europa. Y eso tiene mucho que ver con la espagiria, con aquello que reúne Paracelso de todo el conocimiento que ha bebido y a partir de ahí lo pone en marcha y pone en marcha un sistema que más tarde es, como hemos dicho antes, metido en un baúl y tapado. Bien, pero tenemos aquí una parte fundamental de nuestra medicina propia, de Occidente, de Europa.
Y como dice ahí, es un método a través del cual se elaboran remedios naturales que ayudan a recuperar la salud, teniendo en cuenta la integridad de las materias primas de las que se parte. Intentamos regular la salud, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fundamentalmente el remedio espagírico, como veremos ahora, tiene muy presente esa parte energética, esa parte psicosomática, esa parte que tiene que ver con estimular la fuerza vital para que sea nuestra naturaleza la que pone en marcha el proceso de curación, ¿de acuerdo? En Spagyria el concepto energético y psicosomático está siempre presente. El sistema contempla al ser humano como un todo indivisible y relacionado con el universo. Otra parte que os decía antes y es fundamental. No podemos disociar al ser humano del medio donde vive, pero no solo si vivo en Leganés con Leganés, no solo si vivo en Toledo con Toledo, con el agua del río, con las plantas, sino vivo en el planeta Tierra y este planeta pertenece a un sistema, ese sistema está dentro de un universo y aquí hay una serie de leyes que son absolutamente iguales, idénticas para todo lo que está vivo y se manifiesta. Y esa es un poco la visión de la Spagyria. La separación de los elementos constitutivos para purificarlos más tarde, eliminando cualquier sustancia inservible o tóxica, es lo que llamamos Spagyria. Yo tengo que extraer lo que hay, tengo que separarlo, lógicamente tendré que utilizar procesos diferentes, ¿cierto? El mercurio lo extraeré de una manera, el azufre lo extraeré de otra, la sal la conseguiré de otra. ¿Os suena destilación, arrastre de vapor? ¿Os suena fermentación? ¿Os suena calcinación? Todo ello son prácticas que están incluidas hoy día ¿en qué? En la química actual. ¿De dónde derivan? ¿De dónde vienen? De esa parte alquímica tan antigua que ellos fueron poniendo en marcha para poder llegar a obtener los tres principios activos: hidratos de carbono, aceites esenciales y sales, ¿de acuerdo? Eso es mercurio, azufre y sal. Y como no, una vez que he sido capaz de depurar ese tipo de principios, los vuelvo a reunir y el remedio tratado de una forma determinante, en Spagyria, alcanza un potencial terapéutico mayor y sobre todo lo que tiene es la capacidad de estimular esa fuerza vital que tan importante era para Paracelso y creo que también para nosotros. El término espagírico es entendido con el significado de extraer, fijaros, lo divino, de extraer el arquetipo, el arqueo, el arcano. Y claro, utilizan términos que no me extraña que les dijeran que eran esotéricos, no me extraña que dijeran que eran brujos. ¿Por qué? Porque ellos estaban intentando imitar a Dios, imitar a la naturaleza, imitar a lo divino. Y lo que necesitaban era eso, encontrar cuál era el arqueo, cuál era el arquetipo de cada planta, cuáles eran sus minerales determinantes, cuáles eran sus aceites esenciales, que hoy día llamamos principios activos secundarios, terpenos, flavonoides. ¿De acuerdo? Pues todo ese tipo de principios que crean una identidad de la planta y que le otorgan un tipo de acción terapéutica propia de cada una de las plantas es lo que ellos buscaban. También lo buscaban con los minerales. Y es cierto que en la alquimia se buscaba también transmutar los metales innobles en plata y oro. Sí, seguramente. Pero hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de un lenguaje muy hermético, de un lenguaje muy simbólico, donde la plata es la luna, donde el oro es el sol, donde la plata es la feminidad, es la maternidad, es la capacidad de gestar, es la nutrición, donde el oro simplemente es la energía calorífica, donde el oro es simplemente la energía que pone en marcha el movimiento de la vida, donde pone la respuesta. Estamos hablando de simbología, por Dios. Y bueno, muchos de ellos fueron arrestados por eso, por hacer alquimia, por querer convertir los metales innobles en plata y oro. O sea, lo más burdo dentro de mí en lo más noble y en un equilibrio de mi dualidad, del yin y del yang, de lo positivo y de lo negativo, del sol y de la luna. Bueno, no sé por qué he dicho esto, pero bueno, ahora la lámina que nos toca dice en qué se basa. Cada planta, cada mineral, cada sustancia que está viva es portadora de un input, ¿verdad?, de una información, de unas cualidades con acción específica, pero fijaros, esa acción la ejerce sobre la energía, sobre la psiquis y sobre los órganos que constituyen el ser humano. Estamos hablando de tres parcelas fundamentales. Estamos hablando de algo que muchos de nosotros utilizamos desde que empezamos a estudiar, el famoso triángulo de la salud. Mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Estamos hablando de poder encontrar
la manera de que cada planta actúe al mismo tiempo, no solo en la química orgánica, no solo en el síntoma, en lo funcional, en lo fisiológico, sino también en la parte energética y también en la parte emocional. El trabajo de un espagirista consiste, por tanto, en encontrar los remedios más indicados para recuperar la armonía y la función y, como no, por tanto, la salud, basándose en el conocimiento de las enseñanzas que sintetizó, otra vez aparece por ahí, Paracelso, y en el estudio de la individualidad de cada caso. ¿Por qué? Eso nos permite conocer los signos de desequilibrio y, a partir de ahí, en base a nuestro conocimiento de la propia espagiria y de la fitoterapia, utilizar el remedio que más se relaciona con el proceso o los complejos compuestos de plantas elaboradas espagíricamente para poder abordar el caso. La espagiria es un sistema de elaboración de remedios vegetales, también minerales, destinados a resolver esas alteraciones de un modo respetuoso con la propia biología. Y, vuelvo a insistir, su nivel de actuación es triple. Y eso lo consigue gracias a que ese principio activo, o filosófico mejor dicho, que es el mercurio, el azufre y la sal, se relacionan con lo energético, con lo psíquico y con lo físico. En el siglo XVI es Paracelso el que hace ese tipo de profundizaciones y las deja ya escritas. Fijaros que estamos hablando de un hombre que le consideramos el precursor de la homeopatía, ahora que tanta guerra nos dan a los homeópatas, ¿verdad? Todos los días tenemos por ahí un montón de flechas. Es el primero que habla de un concepto holístico del hombre como microcosmos. Es el primero que escribe ya diciendo que el ser humano es igual al universo. Es una representación que tiene un microcosmos. Él no sabía que había un microbioma que pesa 2,5 kilos y que no sé cuántos millones de bacterias representan esos 2,5 kilos dentro de cada uno de nosotros. Pero, bueno, hay gente que se lleva sorpresa, ¿no? Que yo pensé que yo era Francisco, y resulta que soy Francisco y muchos más, que viven conmigo, que conviven y que me son necesarios, además, para poder desarrollarme. Y no sé cómo se llaman ellos, ¿serán Franciscos también? Lo que sí está claro es que somos eso, un universo en pequeñito, pero que necesitamos que toda esa parte sinérgica de nuestras energías funcione de forma adecuada. Y lo curioso es que el alquimista y sobre todo el espagirista, en este caso Paracelso, encuentra un paralelismo, una relación muy directa del ser humano, de ese microcosmos, con el universo. Por eso tiene un significado tremendo cada uno de los astros del sistema solar, donde cada uno de esos astros está representado en cada uno de nuestros órganos y, de alguna manera, hay un órgano que es solar, como le pasa al corazón, hay un órgano que es jupiterino, como le pasa al hígado. Claro, cuando hablamos de estas cosas nos consideran locos, pero daros cuenta que incluso durante un tiempo en Europa se necesitó ser astrólogo para ejercer medicina. Estamos hablando de astrología de verdad, no de la que aparece, que es muy digno que se ganen la vida los astrólogos de revista y de televisión, pero no estamos hablando de ese tipo de astrología, ¿eh? Hablamos de la relación del ser humano con los astros. Y bueno, pues fijaros, teoría de las signaturas, que supongo que todo el mundo conocéis, es esa parte que describe a la planta en base a esto que estamos diciendo, una planta que tiene una actividad sobre el corazón, como por ejemplo el Crataegus oxyacantha, el espino blanco, que ayuda a bajar la tensión, ¿cierto? Y a regular la tensión, pero tiene además también una actividad muy directa sobre el sistema nervioso autónomo, seguro. ¿Es capaz de controlar taquicardias, bradicardias de tipo emocional? Seguro. Y esa planta, para un espagirista, ¿qué es? Es una planta que tiene una asignatura solar. ¿Por qué? Porque el corazón es nuestro sol. Y entonces decimos que esa planta es solar. Además de eso, ¿nos interesan los principios activos que tiene? Claro que sí. Pero estamos diciendo que tiene un tipo de energía ya relacionada con una energía que mi organismo, que mi cuerpo, cuando la tomo, entiende, asocia y rápidamente va a tener un tipo de diálogo mucho más directo. La totalidad del macrocosmos, unir para entender. Estamos en un tiempo de sociedad donde lo que hacemos es separar mucho para entender lo más pequeño. Pero si eso más pequeño se convierte en la unidad que tengo que comprender sin asociar al resto, estoy perdiendo la visión global y por tanto me pierdo parte de lo que está vivo. Y como no, es el precursor de la química y de la quimioterapia actual. Leeros a Paracelso, sus escritos son a veces un poco rollo, porque claro, el siglo XVI es peligroso en el tema de la escritura, y porque Paracelso era consciente de que le investigaban, de que le perseguían y que posiblemente
pues su forma de escribir tenía mucho que ver con citar de vez en cuando a Dios, a la Iglesia y bueno, pues a todo eso que tiene que ver con la religión maravillosa que era la que tenía el poder para no quedar en la hoguera. En fin. Dice que la Spagyria es introducida y codificada por Paracelso y representa seguramente la fuente previa de la homeopatía y de las bioterapias actuales. El médico, según Paracelso, tenía que ser un filósofo, tenía que conocer al ser humano, tenía que entender cómo piensa y qué le sucede al ser humano, tenía que ser alguien holístico. Pero además de todo eso, Paracelso proponía que tenía que investigar en aquello que considerábamos lo invisible, lo que está más allá, lo celeste, ¿de acuerdo? Así es que él invita no solo a ser un filósofo, sino que además invita a tener conocimiento de lo invisible y, como no, él propone que el médico sea alguien que tenga esa cercanía con la alquimia, que sea capaz de investigar para poder determinar qué le sucede al paciente y qué hay que darle. Dice Paracelso que no existe un solo poder invisible en el cielo que no encuentre su principio equivalente en el íntimo cielo del hombre. Lo que está arriba actúa sobre lo que está abajo y esto reacciona primero. Bonita frase, ¿verdad? Ojalá que todos pudiéramos entender que realmente existe esa relación directa, que tirar tantos cohetes para arriba, que contaminar tanto y tener tanto campo electromagnético, que nos viene muy bien para todas estas cosas, pero posiblemente eso esté alterando la condición de relación que tenemos con ese universo. Bueno, pues vamos a desarrollar eso que decíamos de mercurio, azufre y sal, los tres principios filosóficos. El azufre representa la energía que nutre nuestra alma, nuestra mente y nuestro físico. Y por favor, cuando hable aquí de alma, espíritu, sé que son términos que ni siquiera los más estudiosos, los teólogos, los filósofos se ponen de acuerdo, porque definir alma y espíritu, de verdad, creedme, que llevo años intentando darle algo que sea como muy concreto para poder entenderlo yo el primero y es sumamente complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hablar de alma como identidad, de espíritu como eso que tiene que ver con el movimiento y con nuestro pensamiento y las emociones, y por último la sal, lo que tiene que ver con la cristalización de esa energía que nos hace tener una estructura determinada. Vuelvo al azufre, dice, representa la energía que nutre nuestra alma, nuestra mente y nuestro físico, y por tanto representa nuestra identidad. Tiene relación con la parte bioquímica orgánica y en el mundo vegetal, en el mundo de las plantas, como no, de las plantas medicinales también, es lo que llamamos aceites esenciales, porque todas las plantas comparten lo que llamamos principios activos primarios. No tengáis miedo, si yo me equivoco también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los principios activos primarios son aquellos que necesita la planta para su nutrición fundamental, para su metabolismo fundamental, para poder crecer. Esos principios activos primarios están representados en un gran grupo que son los hidratos de carbono. ¿Todas las plantas tienen principios activos secundarios? Sí. ¿Pero todas ellas comparten los mismos? No. Los primarios son idénticos en todas las plantas. Los secundarios no. Los secundarios son, por ejemplo, los aceites esenciales. Aquellos que hacen que el timol y el carbacrol, en unas proporciones determinadas, sean dos tipos de moléculas que están presentes en el thymus vulgaris, que es el tomillo, que comparte en ciertas proporciones con el orégano, pero no en las mismas que tiene el tomillo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que los principios activos secundarios, en este caso los aceites esenciales, darán una identidad determinada a cada planta. Seguro, y eso es lo que llamó Paracelso, o llamaron los alquimistas, su azufre. Es el azufre de la planta. El mercurio lo relacionamos con lo espiritual, con la comunicación, con el pensamiento, con las emociones, y con el consciente y el subconsciente. Se relaciona con las vías de comunicación, como son el sistema nervioso, las neurohormonas y los pulmones. Y en los vegetales decimos que son sus azúcares, sus hidratos de carbono, que a través de la fermentación que me dan alcohol. ¿Cómo llamaban antiguamente a las tiendas donde se vendía alcohol? En época de nuestros abuelos. Bebidas espirituosas. Muy bien, gracias. ¿Y alguna vez os preguntasteis por qué las llamaban espirituosas? Te pillas un colocón, dice ella, si te pasas. Pero claro, te pillas un colocón y ¿dónde actúa ese alcohol? En la parte mental, en la parte emocional, en la parte que los alquimistas llamaban el espíritu, el mercurio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Mercurio era el dios alado, el que tenía alas en el casco y alas en las botas.
y era el que comunicaba continuamente a los dioses con lo terrenal y a lo terrenal con los dioses. Era el juguetón, era alguien que, era Hermes en el antiguo Egipto, era alguien que no tenía un sexo definido, que le encanta jugar, que le encanta moverse. Todo eso es nuestra mente. Claro, yo aquí estoy desarrollando mi lado mercurial, os doy una conferencia y estoy atado aquí porque a mí me encanta moverme y no me puedo mover. Me han dicho que hay un plano que me saca allí en una cámara. Con lo cual no desarrollo mi lado mercurial al 100%, pero ese es Mercurio. Si yo tengo timidez para hablar con vosotros, me puedo tomar alcohol, eso que es el lado mercurial de una planta, el vino, el coñac, un poco de orujo, y a partir de ahí se me activa mi lado mercurial, mi lado de comunicación, y entonces pierdo cierta timidez y me pongo a hablar con vosotros o con la chica que me gusta y no me atrevo a decírselo. Claro, si me paso de alcohol, si me paso de mercurio, la lengua se espesa y entonces empiezo a tener problemas. Y afecta a esa parte, como decía la compañera, de cogerte una melopea. Pero qué curioso, bebidas espirituosas, todo tiene un origen. Y eso quedó de la antigua botánica, sobre todo de los benedictinos, que son los que recogen en Europa esa parte de la alquimia venida a través de Grecia del antiguo Egipto. Por último, la sal, relacionada con la estructura, con el cuerpo físico, la coagulación de la propia energía, tiene su representación ¿en qué? En los minerales y en los oligoelementos. Si yo calcino una planta, ¿qué cenizas me quedan? 90% efectivamente de carbonato de potasio y un 10% aproximadamente ¿de qué? De oligoelementos. ¿Qué oligoelementos? ¿Son todos iguales para todas las plantas? No. Los oligoelementos propios de esa especie, del suelo donde ha crecido, del clima que ha tenido, pero son propios de cada una de las plantas. Por eso es muy interesante que en el remedio espagírico existan siempre su azufre, o sea, sus aceites esenciales que le dan identidad, su propio mercurio, su alcohol específico, el que comunica, el que juega, el que ayuda a que los principios activos vayan donde tienen que ir y den la información a la energía vital que tienen que dar. Y por último, como no, las sales minerales propias de esa planta, los oligoelementos propios que le otorgarán también unos matices y unas cualidades terapéuticas, seguro. Eso es, en conjunto, un remedio espagírico. Cuando tomamos un remedio espagírico estamos aportando una información triple y dinámica que se mueve, que es energía, que pone en marcha nuestra fuerza vital, es decir, nuestra capacidad de autorregulación. No solo trabajamos con los síntomas, trabajamos intentando que la naturaleza regule el proceso. Son remedios naturales elaborados a base de un sistema de profundo conocimiento, donde hoy día, gracias a la labor de estudiosos de este arte, como Joseph Canilo, se reúnen las técnicas ancestrales con los avances más novedosos y con los estudios científicos más rigurosos, dando lugar a un sistema de salud integral. Las tinturas espagíricas se van a diferenciar del resto de tinturas o de extractos vegetales fundamentalmente porque estas tinturas de espagiria están elaboradas en base al método alquímico, a esa separación de los tres principios filosóficos, su depuración después, exaltación, que es lo que llamamos por un método que es la circulación, y a partir de ahí reunión para tener un remedio íntegro y que tenga toda esa validez triple. Las sales de la planta están presentes, hacemos un proceso de circulación que recuerda mucho a la dinamización que hace la homeopatía. ¿Os acordáis de cómo bailan el bimbó los remedios homeopáticos? ¿Por qué? Porque la dinamización, ¿qué tipo de ventajas tiene? Una y fundamental, que el remedio queda homogéneo, ¿cierto? Tiene una distribución prácticamente idéntica en todas sus proporciones. Pero, ¿qué descubrió Hahnemann sobre la dinamización? Sobre los golpecitos rítmicos. ¿Qué le pasó a Hahnemann? Hahnemann, cuando vivía en París, trabajaba con enfermos cerca de su barrio, lógicamente, un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, y también trabajaba con enfermos que estaban a las afueras. ¿Cómo visitaba a los enfermos de las afueras? A caballo. Y llevaba sus remedios en unas alforjas. Cuenta Hahnemann en uno de sus escritos que uno de los días que volvía de ver a un enfermo,
de los que estaban en las afueras, algo se cruzó, un zorro, lo que fuera, su caballo se puso de patas y él cayó al suelo, pero también cayeron las alforjas. Él llevaba tiempo dándole vuelta como buen científico a qué razón tendría que los enfermos que visitaba fuera mejoraban más y mejor que los enfermos que visitaba más cerca de su casa. Los remedios que utilizaba eran los mismos. ¿Cuál sería la diferencia? Era científico, estaba dándole vueltas ahí al disco duro a ver por dónde lo pillo. Pero claro, ese día, cuando recogió las alforjas y recogió varios de los frascos que se le habían caído porque no había gránulos, los inventaron los árabes aquí en España, en el Califato de Córdoba, pero él no utilizaba gránulos, utilizaba tinturas, remedios homeopatizados líquidos con agua y alcohol. Lo que sí encontró es que esos remedios estaban con espuma, estaban agitados. Y como buen científico dijo, esto puede tener que ver con que los de fuera mejoren más que los de dentro de París. ¿Por qué? Porque lo que sí está claro es que el caballo va creando un proceso de dinamización. Bueno, es muy antiguo. Hahnemann llegó a esa conclusión, dicen, por esta anécdota. No sabemos si fue así o porque realmente era un estudioso. Ya sabéis que Hahnemann era insomne y que durante mucho tiempo trabajó como bibliotecario. Y por tanto, pues claro, no dormía y aprovechaba el tiempo a leer. En la biblioteca sí. ¿Qué leía? Medicina antigua, con toda seguridad. Griega, árabe, Paracelso y todo lo que pillaba. Y bueno, sea de una manera o sea de otra, lo que sí está claro es que el proceso de dinamización, hoy día conocemos que lo que hace es que potencia la actividad del remedio y cambia incluso el comportamiento de las moléculas que se asocian unas con otras. Y bueno, pues eso también es, fijaros, antiquísimo y tiene que ver con un proceso de tipo alquímico, tiene que ver con aquello que ya los egipcios venían diciendo, que el remedio tiene que circular, que es como lo llaman. Si buscáis la palabra circulación en alquimia, veréis que antiguamente lo hacían a través de pelícanos, que son unos envases de cristal que recuerdan el cuerpo y la cabeza de un pelícano. Y bueno, todo esto hace referencia a que también en una tintura espagírica no solamente están las sales, no solamente las sometemos a un proceso de circulación, sino que además también están, y nos interesan mucho, los principios químicos activos, bien sean taninos, terpenos, flavonoides, saponinas, todos los que conocemos, aceites esenciales, todos esos principios que actúan sobre la bioquímica. Por tanto, si un remedio espagírico cumple toda esta normativa, estamos hablando de actuar en lo bioquímico a través de su azufre, de actuar en la parte energética a través del mercurio, sin pasarnos, y a través de la estructura, de todo lo que forma parte de la estructura celular y de los tejidos, que lo hacemos a través de las sales. ¿Cuántos utilizáis sales de Schussler? Unos cuantos. ¿Dónde diríais que actúan las sales de Schussler? Fundamentalmente. En la estructura, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí voy a tener respuestas en la funcionalidad. Seguro, pero estoy trabajando en esa parte estructural. Fijaros, cuando yo quemo una planta, lo que obtengo es carbonato de potasio y los propios oligoelementos de la planta. Este es el pelícano, el circulador, antiguo, hoy día son muchísimo más modernos, y se trata de volatilizar, dinamizar, darle energía al producto y potenciar esa energía. El mercurio, toda la simbología antigua se sigue manteniendo. A mí me encanta particularmente. Que lo llaman esoterismo o que lo llamen como quieran. Todos los pueblos hemos tenido nuestro lenguaje, nuestra forma de escritura, y qué maravilla que desde tiempo inmemorial seguimos utilizando símbolos que representan una media luna, la integridad del universo a través de la esfera que es Dios y es el Sol, y los 4 elementos. ¿Cierto? Esa es la simbología del mercurio. El azufre, el triángulo de la salud, 4 elementos otra vez, y por último, la sal. El azufre no me paré a hablar mucho de él, aceite esencial, el concepto de alma, de identidad, la conexión con lo celeste y, como no, para los que seamos muy ortodoxos de la ciencia solamente admitida y no para ciencia, lo bioquímico. Es otra forma de llamarle, ¿vale? Y en la parte de sal, carbonato de potasio, oligoelementos, todo ese conjunto de minerales y, como no, su nivel de actuación en lo físico, en lo estructural. Dime. Bueno, vamos allá. La intención va a ser crearles interés por conocer algo más de esto.
El análisis, dice, es la base del paradigma científico considerado como válido actualmente. La división en lo más pequeño parece llevarnos a conocer la totalidad, era lo que os decía, ¿no? Nos metemos, el libro que me encantó de Lipton, ¿no? De la biología de la creencia, cómo empieza uno a tener ya cambios y dice, no, es que no es el núcleo, no es el ADN, sino que la propia membrana del citoplasma es la que cumple una actividad vital para la célula. Ya no estoy hablando de algo que parecía la unidad, sí, coño, me voy además a una membrana, que es simplemente la que permite la comunicación. Bueno, pues al final estamos hablando de eso, intentar desde lo más pequeño tenerlo en cuenta con lo más grande para poder conocerlo. Medicina es el arte de curar, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, cada uno tiene su arte. Esta ciencia del conocimiento ligada a la antigüedad, a los sabios conocedores de la astrodiagnosis. Os decía yo antes que hubo tiempos en los que la astrología era fundamental. ¿Alguien ha leído la vida de Miguel Servet? No, solo yo. Seguro que habéis leído algo. ¿Alguien sabe que Miguel Servet, además de historiador, matemático, y como no, médico, era astrólogo? Sí. ¿Y utilizaba la astrología para qué? Para diagnosticar tendencias. De eso es de lo que se trata. Encontrar cuál es la zona orgánica, energética, que más debilidad tiene, que más conflicto tiene, y a partir de ahí, en base a remedios que tengan capacidad de actuar en esa triple acción del mercurio, el azufre y la sal, regular el proceso. Por ejemplo, ese era Servet. Joder, lo tuvo duro y difícil, desde luego. Y como dice ahí, pues la ciencia espagírica sigue luchando y abriéndose camino con la dignidad del verdadero arte, o al menos de uno de los verdaderos artes. ¿Por qué? Porque intenta contemplar a la naturaleza, al ser humano, desde esa visión holística y unida al cosmos. Las tinturas espagíricas, para que os hagáis una idea rápida, ya termino con eso, la idea fundamental es compararlas con otro tipo de extractos, otro tipo de tinturas. ¿El resto de tinturas vegetales no son buenas? Ni mucho menos, ni mucho menos. Claro que son buenas. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las tinturas y de los extractos vegetales, ya lo dice la palabra, solamente tienen en cuenta la parte bioquímica, la parte de los principios activos. No integran esa parte energética y muchas de ellas no integran los oligoelementos y las sales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por el método de extracción, quedan relegados a desperdicio o incluso no se tienen en cuenta y no se contemplan. Lógicamente, se trata de tinturas de solución hidroalcohólica, pero elaboradas alquímicamente. Aparentemente pueden parecerse al resto de tinturas, pero vamos a comparar un poquitín y sacamos diferencias. Una vez recogidas las plantas, dice los textos de botánica aplicada, en su tiempo balsámico, o sea, cuando tienen más concentración de principio activo, se maceran en una solución hidroalcohólica de graduación que también está preestablecida por la farmacopea. Y ahí os cita, por ejemplo, el propóleo, que no es vegetal, a 70 grados, la guindilla a 95, el capsicum. ¿Por qué? Porque cada planta va a necesitar un tipo de graduación determinada para obtener los principios activos. ¿Por qué se elige el alcohol? Los benedictinos que heredaron toda esa información no eran tontos. Hacían alcoholatos, hidrolatos con agua, alcoholatos con alcohol. Y hacían vinos curativos, licores curativos. Veas el licor de avellana, que hoy día no sabemos que sirve para la circulación y que ha quedado como benedictine por ahí, y que lógicamente lo que quedará ya del extracto de avellana será simplemente, pues eso, una parte de aroma y punto y pelota. Pero posiblemente el que construían los benedictinos antiguamente sería fantástico para la flebitis. Para ponerte alegre también. Pero ¿por qué se elige el alcohol? Porque mientras no se discuta lo contrario, el alcohol, y sobre todo un alcohol vegetal extraído por fermentación, es el vehículo más versátil de la naturaleza. ¿Que tiene sus inconvenientes? Claro que sí. ¿Que hay que saberlo depurar y tratarlo, librarle del tártaro, como decían los alquimistas antiguos, para que haga menos daño? Sí. ¿Pero qué representaba además el alcohol? La parte del mercurio. ¿Y a qué se dedicaba el mercurio? A comunicar. Luego, si yo quiero que a mi cuerpo llegue bien la información de la planta que estoy utilizando, necesito un buen alcohol porque es el vehículo para que mi cuerpo lo entienda. Con esto no os invito a beber, ¿eh? La planta, en teoría, y hasta aquí todavía estamos en tinturas normales, macera entre 25 y 40 días,
La solución obtenida es filtrada y puesta a decantar durante 48 horas. Y ahí os pongo en azul. Con esto termina la elaboración de una tintura madre clásica, normal, la que marca la farmacopea. ¿Por cuál nos regimos nosotros en España? ¿Por la farmacopea española? Por la francesa. Pero también en Alemania, también en Suiza, farmacopea francesa. En las tinturas madres espagíricas, la planta ya de entrada no se madera en agua común y no se macera en agua común y alcohol común. Se utiliza agua de lluvia y alcohol de vino tinto, pero destartarizado. Lo que hacemos es quitarle el tártaro, quitarle las sustancias de fermentación que son tóxicas para hígado, riñón y etcétera. Tiene una graduación muy alta. En una tintura madre clásica se aplica una relación 1:10. En una tintura madre espagírica obtenemos una relación 1:4 o 1:5, según la planta de la que sea. ¿Por qué? Porque la tintura madre espagírica, el modo de elaboración es por saturación, añadiendo esa solución hidroalcohólica hasta que la planta esté totalmente cubierta y sumergida. ¿Qué hacen las anteriores? Trabajar con 1:10. Yo aquí estoy trabajando 1:4, 1:5. Cuenta matemática, es muy simple. ¿Qué sucede en un remedio que está concentrado a 1:5? En diferencia al que está concentrado a 1:10. ¿Va a tener el doble de principio activo? O sea que ya la parte esa que nos interesa tanto como ciencia maravillosa va a tener de momento el doble de principios activos que una tintura clásica normal. La solución obtenida de la maceración es sacada del recipiente, el marco, que es la planta que queda, se prensa y el líquido obtenido se añade al anterior. Ese marco que hemos prensado para obtener el líquido es calcinado, se mete en un horno y en combustión dará lugar ¿a qué? A las cenizas, a la parte de la sal, ¿de acuerdo? Y esas sales, una vez que ya las tengo obtenidas ahí, son agregadas al remedio espagírico. No os mareo mucho más porque estamos terminando y me pegan la bronca, que tenemos poco tiempo, pero la idea que quiero que quede aquí presente es que cuando utilicéis una tintura madre espagírica, estáis utilizando un remedio que tiene un método de elaboración muy depurado, con una parte filosófica alquímica detrás, y que por supuesto tiene un nivel triple de actuación. Va a trabajar en esa parte de la mente, en esa parte del físico, en esa parte de la bioquímica, ¿de acuerdo? En eso que tanto nos interesa, que es regular lo funcional, lo energético y lo emocional, todo al mismo tiempo. Así es que hasta aquí mi exposición de cómo puede ayudar la espagiria, que es mucho más amplio que esto, pero bueno, espero que os hayáis hecho una idea medianamente sencilla de por dónde viene, y a partir de ahí invitaros a que conozcáis esa parte espagírica del laboratorio Forza Vitale y daros las gracias por aguantarme aquí este rato que ha estado muy bien.